Bienvenidos, hoy vamos a explorar las ideas de Nunca Terminar, el libro de David Goggins. Y bueno, él lo deja claro desde el principio, ¿eh? Su advertencia es, esto no será fácil. Su mensaje central es implacable, diría yo, el dominio de uno mismo. Buscar tu máximo potencial es un trabajo que simplemente nunca termina. Así es. Tenemos aquí algunos fragmentos clave de este libro, que mezcla memorias y filosofía. Para quien no lo conozca, Goggins es un Navy SEAL retirado, ahora ultramaratonista, famoso por llevar la resistencia física y mental a límites casi, sobrehumanos. Sí, totalmente. Y el texto es crudo, directo. Choca bastante con las típicas fórmulas de autoayuda que vemos por ahí. Es meterse de lleno en una mentalidad forjada en la adversidad más pura. Totalmente. Y nuestra meta hoy es justamente desgranar esas ideas clave que Goggins nos presenta en estos extractos, ¿no? Cómo ve él esto de enfrentar la adversidad, cómo construir esa resiliencia casi a prueba de todo, el camino al autodominio y, cómo maximizar el potencial personal. Pero, como bien decías, que nadie espere el manual de pasos sencillos. Goggins insiste mucho en esta idea de recablear nuestro interior, como de reavivar una convicción profunda, ¿sabes? A través del esfuerzo y de mirar de frente nuestras propias sombras. Sí. Y las fuentes que vamos a ver hoy combinan su biografía, que, es intensa. Infancia difícil, abuso, racismo, fracasos, carrera militar extrema, ultramaratones brutales, problemas de salud serios, con la filosofía que él sacó de todo eso. Una filosofía nacida del dolor, ¿sí? Pero sobre todo de esa decisión de superar una y otra vez los límites que él mismo se ponía, ¿no? Exacto. Arranquemos por ahí, por su crítica a la autoayuda más convencional. Goggins dice que en gran medida nos sirve a largo plazo, que cuando estás realmente en el fondo, eso de la autosuperación no es suficiente. Sí, y aporta un matiz importante. No es solo mejorar, ¿sabes? Es recablear. Habla de excavar y recablear las desconexiones internas. Suena intenso. Lo es. Implica ir más profundo para despertar la convicción. Pero ojo, no habla de esa convicción superficial del cree en ti mismo y ya. Esa que se esfuma al primer problema serio. Claro, y aquí conecta con el famoso experimento de las ratas del Dr. Kurt Richter. Es fascinante, la verdad. Sí, el de los años 50. Exacto. Richter ponía ratas en cilindros con agua, y la mayoría se rendía y se ahogaba en minutos. Pero, ¿qué pasó cuando cambió algo en el experimento? Ahí está el punto clave. Cuando Richter las rescataba justo antes de rendirse, les daba un respiro mínimo y las volvía a meter. Esas mismas ratas nadaban horas. Increíble. Es como si ese rescate, esa pequeña esperanza, les diera una convicción real, física casi. Goggins usa esto para mostrar la diferencia brutal entre un deseo vago y una creencia profunda, que nace de haber superado algo terrible. Y esa convicción profunda, insiste Goggins, no la encuentras leyendo un libro o repitiendo frases. Tiene que salir de adentro. Exacto. Se encuentra al pasar por capas de dolor, de agotamiento, al ignorar esa voz que te dice basta ya, hasta que de repente encuentras una fuerza que no sabías que tenías. Es sentirlo en el cuerpo, que puedes seguir. Sí. Es algo visceral. Y bueno, ¿de dónde viene esta visión tan extrema de Goggins? Su pasado es clave para entenderlo, ¿no? Totalmente. Nació en la pobreza, con un padre abusivo, en lo que él llama una bóveda del terror. ¡Qué imagen! Sí, vivió racismo directo en Indiana, cerca del KKK, admitió hacer trampa en la escuela, luchó con obesidad severa, y a los 24 años, su realidad, exterminador de cucarachas, con la autoestima por los suelos. Su analogía es cruda. Al nacer, unos reciben una piñata con dulces, él recibió pesadillas. Vaya punto de partida. Y todo eso lo llevó a un punto de quiebre y a un viaje clave: ir a Buffalo a enfrentar a su padre. Describe una lucha interna en ese viaje, ¿sabes? Ajá. Una voz le decía la excusa de siempre: no es tu culpa, David. Pero otra voz, más dura, le dijo algo nuevo: vale, la mano que te tocó no es tu culpa, pero lo que haces con ella sí es tu responsabilidad. ¡Qué momento! ¿Y el encuentro con el padre? Fue revelador, pero no como él esperaba. No vio al monstruo que recordaba, sino a un hombre. Viejo, frágil,
Incluso descubrió que su padre también había sufrido abuso. ¡Wow! Pero lo más impactante, creo, fue la realización de Goggins. No había ido a buscar un cierre, sino una excusa. Un pase libre para seguir culpando al pasado por su presente. Entiendo. Una honestidad brutal consigo mismo. Exacto. Aceptar que, ok, no eligió su pasado, pero su futuro dependía totalmente de él a partir de ya. Uso una metáfora de plantas. Algunas necesitan que las rescaten, las trasplanten. Otras, aunque estén en la sombra, luchan solas por la luz. Y él decidió ser de las segundas. Eligió la resiliencia activa. Ponerse las pilas, digamos. Cuesta imaginar ese punto de partida, ¿eh? A los 24, antes de todo esto, él mismo se describe sin piedad. Débil, mentiroso, obeso, perezoso, deprimido. El alma entumecida. Abandonaba todo. Sí, el francotirador de cucarachas sintiéndose un fracaso total. Y justo ahí, en ese pozo, nace su concepto del laboratorio mental. A ver, cuéntame de eso. Pues el proceso de prepararse para los SEALs, imagínate, perder 45 kilos en menos de 3 meses, no fue solo un reto físico para él. Lo convirtió en experimentos controlados para forjar su mente. Ah, interesante. El objetivo ya no era verse bien, sino construir una mente chapada en acero, como él dice. Usaba cada obstáculo, cada tentación, la comida chatarra, los atajos, la pereza, como una oportunidad. Identificar debilidad y atacarla, sistemáticamente. Y en medio de esa transformación surge algo curioso, ¿no? La dualidad. Sí, por un lado, estaba David, el niño herido. Por otro, creó a Goggins, su alter ego. Ajá. Y este Goggins era, en sus palabras, un salvaje, alimentado por su lado oscuro, implacable, negándose a rendirse, con la meta casi loca de ser el cabrón más duro que haya vivido. Una meta ambiciosa. Un poco, sí. Y esa fortaleza mental recién creada tuvo su prueba de fuego en su segunda semana infernal del entrenamiento SEAL. La famosa Hell Week. Exacto. Describe muy vívidamente el shock del agua helada del Pacífico. El frío le paralizó el cerebro y le vino un pensamiento clarísimo. Realmente no quiero ser un SEAL. Uf, qué momento. Se vio fracasado, raspando pintura en un barco. Estaba a un tris de tirar la toalla. ¿Y qué hizo? Pues justo ahí, en ese instante crítico, en vez de dejarse llevar por el pánico, como vio que hizo otro compañero, Mora, que renunció ahí mismo, Goggins aplicó lo que llama la decisión de un segundo. ¿La decisión de un segundo? Sí. Se obligó a pensar. Respiró hondo, intentó calmar la reacción física al frío, sopesó las consecuencias a largo plazo. Abandonar versus seguir. Y tomó la decisión consciente de volver con su grupo y aguantar el dolor. Esa pausa, ese momento de conciencia en medio del caos. Justo, esa interrupción consciente del impulso de huir cuando todo duele es central en su filosofía. Goggins dice que esas decisiones, en momentos de máxima presión, pesan muchísimo. Rendirse por impulso te deja una cicatriz. Superar ese umbral te da una reserva de fuerza que puedes usar después. Cambiando un poco de tercio, Goggins también es muy crítico con la sociedad actual, ¿no? Sí, bastante. Critica esa búsqueda constante de gratificación inmediata y la insatisfacción crónica que, según él, las redes sociales amplifican mucho. Habla de un vacío que la gente intenta llenar con cosas externas, logros, posesiones, pero el vacío sigue ahí, recordándoles su potencial no usado. Y frente al tormento por los errores pasados, propone algo fuerte. Sí, la idea de cambiar esos demonios por lo que él llama ángeles hijos de perra. Suena a Goggins. Totalmente. La idea es, no te atormentes por lo que hiciste mal, sino por lo que aún puedes lograr, que te impulse la ambición de futuro, la evolución constante. Canalizar esa energía de tormento hacia el crecimiento. Tiene sentido. Y para manejar la negatividad de forma más práctica, comparte una técnica muy suya. Graba tu historia. Ah, sí. Curiosa, ¿verdad? Bastante. La idea es, literalmente, grabarte hablando de tus traumas, miedos, inseguridades, o incluso leyendo en voz alta críticas o comentarios de odio que te hayan hecho. Y luego, escucharlo una y otra vez. Suena a tortura. Un poco.
Pero la lógica de Goggins es que esa confrontación repetida y controlada le quita poder al veneno de esas palabras o recuerdos. Te desensibilizas, recuperas el control. Entiendo. Él cuenta que hizo esto con comentarios de odio online. Los convirtió en su mixtape de motivación. En vez de hundirse, veía el odio como energía gratis, combustible. Darle la vuelta completamente. Interesante. Otro concepto suyo que me llamó la atención es el de feliz puta Navidad. ¿Qué es eso exactamente? Jaja, sí, el nombre es... Bueno, se refiere a esa tendencia de la vida a lanzarte un palo, un desafío inesperado y doloroso, justo cuando te sientes cómodo, exitoso, seguro. La curva inesperada. Ajá, el cuando todo va bien, ¡zas! Exacto. Él mismo lo vivió. Poco después del éxito de su primer libro, ¡pum!, diagnóstico de un problema cardíaco grave. La vida, dice Goggins, es el competidor final, siempre lista para probarte. Y rechaza esa mentalidad de, bueno, soy solo humano, como excusa para rendirse ante esos golpes. Dice que aceptar que vendrán te prepara para enfrentarlos sin venirte abajo. Y esto conecta con su idea del salvaje, ¿no? Sí, para Goggins, ser un salvaje no es un hobby de fin de semana. Es una identidad. Es desafiar siempre las probabilidades, tener una voluntad de hierro, levantarte siempre. Advierte del peligro de volverse un guerrero de fin de semana. Exacto. O salvaje a tiempo parcial. Alguien que solo se pone incómodo cuando le conviene. Cuenta una anécdota entrenando para Leadville. Corría con un calor brutal en Avalon, cuando nadie lo hacía. Otro corredor le pregunta por qué. Y su respuesta fue, porque tú no lo estás haciendo. Directo. Refleja esa necesidad de ser inusual entre los inusuales, de buscar la fricción activamente. Y parte de esa mentalidad, dice, viene de su abuelo, el sargento Jack, con quien vivió un tiempo. Sí, una figura clave. Describe una disciplina militar, implacable, una lista de deberes diaria, sin excusas, cero compasión por su pasado y un énfasis total en hacer las cosas bien, al detalle. Cuenta dos momentos fuertes de su abuelo, ¿no? Sí, que lo marcaron. Uno, cuando enfrentó sin dudar a un miembro del KKK, que amenazó al joven David. Y otro, cuando mantuvo una calma increíble después de un accidente terrible arreglando un motor, casi pierde los dedos. ¡Wow! La lección que Goggins sacó fue que la dureza podía ser una armadura mental, y decidió adoptar esa disciplina férrea para superar sus propias limitaciones, abrazando ese dicho militar de «si eres estúpido, más vale que seas duro». Lleva la disciplina a otro nivel. Casi filosófico. Sí. Argumenta que es el gran nivelador, que trasciende el talento, la clase social, el origen, la llama la llave maestra para reescribir tu propio ADN, para superar cualquier desventaja. ¿Y cómo lo hace? Construye fortaleza mental, porque te obliga a priorizar el esfuerzo sobre el placer inmediato. Y la ve como un antídoto contra la envidia y la comparación constante de las redes sociales. Pero esa dureza necesita un contrapeso, dice él, la humildad. Fundamental. Comparta la historia del sargento mayor William Crawford, un héroe con medalla de honor que, después de retirarse, trabajó de conserje en la Academia de la Fuerza Aérea, sin presumir de nada. ¡Qué lección! La verdadera fortaleza está en la humildad, dice Goggins. Incluso en la cima, tienes que estar dispuesto a trapear el piso, metafóricamente, a hacer el trabajo menos glamuroso para seguir aprendiendo y no caer en la autocompasión o el ego. Disciplina, humildad y autoliderazgo, ¿no? Exacto. Lo ilustra con su experiencia en la escuela de asalto aéreo, observando al capitán Connolly. Mientras todos hacían lo mínimo para pasar, Connolly siempre superaba los estándares. En silencio, con el ejemplo. Usaba la estructura para exigirse más a sí mismo. Justo. No como un techo, sino como un suelo. La lección es potente. No necesitas un cargo para liderar. Lideras con el ejemplo, preparándote como si ya estuvieras donde quieres estar, buscando tu mejor versión. Internalizó eso con la mentalidad de día 1, semana 1. Sí, siempre empezar de nuevo, siempre al máximo, sin importar los logros pasados. Mantenerse hambriento. El camino de Goggins, como vemos, está lleno de golpes duros. El ultramaratón Moab 240 es un ejemplo. Sí. Se perdió, le dio edema pulmonar de gran altitud. Tuvo que abandonar oficialmente. Un DNF.
Pero incluso ahí su mentalidad fue diferente. Por esa voz interna que le gritaba, «Aún no has terminado, hijo de puta». Convirtió el fracaso en aprendizaje. Y los golpes siguieron después de eso. Sí, el diagnóstico de la rodilla fue brutal. Jodida de 8 formas diferentes, dijo. La primera cirugía falló. Madre mía. Se enfrentó a una segunda, una HTO, una cirugía mayor para realinear la pierna. Una apuesta arriesgada, sin garantías. Y ahí Goggins recalca la importancia de mantener una perspectiva sustancialmente positiva, incluso en lo peor. ¿Y la recuperación? Tuvo que redefinir su 100%. Se enfocó en lo que sí podía hacer. Ciclismo extremo, estudiar para hacer tema avanzado, maximizar lo que tenía. Y lo increíble es que, con 47 años, después de esa cirugía, se mete en otro desafío extremo, ser bombero paracaidista, smoke jumper. Una locura, sí. Tuvo que lidiar con dolor crónico, el frío extremo que empeoraba su rainout, dificultades con habilidades técnicas. Se sentía torpe, dice. ¿Y qué hizo? ¿Rendirse? ¿Qué va? Practicar obsesivamente. Horas ensayando nudos con las manos en la nieve. Mantener la cabeza alta. Y clave, pedir ayuda cuando la necesitaba. Y ahí mostró ese liderazgo camaleónico del que habla. Exacto. Apoyando a compañeros, compitiendo con los más fuertes, inspirando con su esfuerzo visible, su negativa a rendirse. Logró graduarse y saltar sobre incendios reales, encontrando belleza incluso ahí. Todo esto parece apuntar a romper barreras mentales, ¿no? Menciona a Kittinger. Sí, al capitán Joseph Kittinger, que saltó desde la estratosfera en los 60. Un pionero, buscando ir más allá de lo conocido. ¿Y el mensaje? Que la grandeza no es solo para unos pocos elegidos, para leyendas. Es alcanzable si desafiamos los límites que nos ponemos o que nos pone la sociedad. Origen, edad, capacidades supuestas. Luchar contra el lavado de cerebro de la limitación. Eso mismo. El poder, para Goggins, está en la creencia. Pero no una creencia pasiva. Una forjada con esfuerzo, exprimiendo el alma. Y desde ahí, el fracaso es solo parte del intento de ir más allá. No es el final. Bueno, si tratamos de resumir la esencia de todo esto que Goggins nos cuenta, ¿cuál sería el núcleo? Yo diría que es una llamada a la confrontación, radical con uno mismo. Sí, totalmente. La resiliencia no es un regalo, se construye, con esfuerzo, con dolor. La responsabilidad sobre nuestro futuro es total. La mentalidad lo es todo. Y la superación, bueno, es un camino sin fin, un trabajo que nunca termina. Es una filosofía dura, sí, sin medias tintas. Y quizá la reflexión más útil para quienes nos escuchan no sea pensar en correr 240 millas o ser SEAL, ¿verdad? Claro. Sino en cómo traducir estos principios a la vida diaria. Podemos encontrar combustible en nuestras propias dificultades, en el trabajo, en casa. ¿Dónde podríamos asumir más responsabilidad, dejar las excusas? ¿Dónde están esos límites que creemos tener y que quizá podríamos empezar a empujar, aunque sea un poquito? Exacto. Y para cerrar, les dejamos una pregunta inspirada en Goggins. Más allá de sus hazañas extremas, ¿cuál es nuestra semana infernal cotidiana? Quizás sea ese proyecto que nos da miedo, esa conversación difícil, esa rutina que nos cuesta mantener. ¿Qué pasaría si en lugar de buscar siempre la comodidad, buscáramos a propósito un poco de esa fricción que construye? Ese desafío, aunque sea pequeño, que nos obliga a crecer, que nos pule y nos muestra de qué estamos hechos realmente. ¿Qué versión de nosotros mismos podría estar esperando al otro lado de esa incomodidad?